Hola terrícolas, ¿cómo andan? Acá el profesor Sebastián Estrada desde la luna. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo videito. ¿Por qué me encuentro filmando este video? Espero que estén bien, por supuesto, siempre les digo lo mismo, que estén guardando cuarentena y que hayan hecho el tema de la rutina, de bañarse con frecuencia, ¿no? De acicalarse y mantenerse más o menos como personas. Bien, voy a grabar este video justamente para de vuelta, para ponernos un poco en contexto de lo que estamos trabajando y de lo que vamos a seguir trabajando. Bien, nosotros estamos trabajando virtualmente el fin del siglo XVIII y el fin del siglo y el comienzo del siglo XIX. Nos estamos adentrando en términos de contexto, ¿sí? En lo que el proceso que va a llevar y va de alguna manera a desencadenar la Revolución de Mayo y las diversas revoluciones americanas, ¿sí? Es decir, cómo la América colonial que estuvimos trabajando en el último trabajo, bueno, se va a secesionar de España y van a surgir los primeros estados americanos. ¿Bien? Entonces, lo que quiero es justamente generar un poco de contexto. Nosotros vamos a hacer una actividad seguramente que va a estar un poco centrada, imagino yo, todavía no la diagramé, pero lo voy a estar haciendo en breve, que está relacionada con las invasiones inglesas, con las causas y las consecuencias de las invasiones inglesas. Sí, seguramente ustedes han trabajado las invasiones inglesas, la defensa, la reconquista, la defensa, bien, que es digamos, los dos eventos que tuvieron que ver con esas invasiones, pero es interesante dar contexto a todo esto para entender cuáles fueron las causas de ese proceso, cómo este proceso se vincula con lo que pasaba en Europa, por supuesto, con el contexto internacional, y cuáles van a ser las consecuencias, porque tiene muchas consecuencias en el proceso justamente de la revolución. Bien. Eh, las invasiones inglesas ocurren en 1806 y en 1807. ¿Sí? Eso se produce en un determinado contexto. ¿Sí? Hay que comprender de vuelta por qué los ingleses se aventuran al Río de la Plata justamente a querer controlar y a querer conquistar por la fuerza militarmente la Plaza de Buenos Aires, la Plaza de Montevideo. ¿Bien? Y eso tiene que ver justamente con la situación europea. ¿Sí? Hay algunos eventos, ¿sí?, que son muy importantes. Uno de ellos es la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar tiene lugar en 1805, en octubre de 1805, y es una batalla en la cual, es una batalla naval, ¿sí?, es decir, que ocurre en el mar, en la cual se enfrentan la flota franco-española, ¿sí?, con la flota inglesa. Hay que recordar, ¿sí?, que estamos en 1805. En Europa estaba Napoleón omnipresente, es decir, Europa estaba controlado políticamente, o lo que es Europa más occidental, bien de la costa, por Napoleón, ¿sí?, por los ejércitos de Napoleón. ¿Bien? Napoleón tenía una alianza con la corona española, ¿sí?, y tenía un enfrentamiento, por supuesto, con la corona inglesa, que justamente repelía digamos, el avance republicano imperialista, en realidad, de Napoleón en todo lo que era Europa, igual que los austríacos, bien, y otras grandes potencias. Digamos, este enfrentamiento hace eclosión justamente en esta batalla, ¿sí? Napoleón de alguna manera fracasa, ¿sí?, en un primer intento que tiene justamente de avanzar, de cruzar el Canal de la Mancha y aventurarse sobre Gran Bretaña justamente para conquistar la isla. Y posteriormente tiene lugar una batalla, ¿sí?, que es esta batalla muy importante, la de Trafalgar, en 1805 en octubre, ¿sí? Trafalgar es un cabo, está bien al sur de la península ibérica, ¿bien? Y la batalla tiene lugar por acá, ¿sí?, por esta zona. La batalla la gana el almirante Nelson, ¿sí?, el inglés, digamos, ganan los ingleses esa batalla. Y es importante justamente porque derrotan y destruyen a la gran flota española, digamos, que también estaba integrada obviamente por barcos franceses en una escuadra muy grande. Pero la flota española había sido la gran flota rival, digamos, de la española, que venía conquistando los mares desde hace siglos virtualmente. ¿Qué es lo que va a generar? Eso va a generar varias cosas. En principio,
A partir de Trafalgar, el dominio de los mares va a quedar a merced justamente de los ingleses, ¿sí? Ya los franceses y los españoles, con su flota destruida, van a tardar mucho tiempo en recuperarse y el espacio va a quedar abierto justamente para que los ingleses naveguen justamente el globo, por ponerlo de alguna manera. ¿Bien? Esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que Napoleón sí era invencible en tierra, ¿sí? Es decir, en el territorio, en el continente, Napoleón estaba establecido militarmente y no dejaba que ingresen militarmente los ingleses, por supuesto. ¿Qué hace Napoleón luego de Trafalgar? Establece lo que se conoce como el bloqueo continental y es un bloqueo comercial, ¿sí? Es decir, a los territorios que dominaba imperialmente ya Francia, es decir, a través justamente de Napoleón, les impide comerciar con Inglaterra. Entonces, de buenas a primeras, Inglaterra, que recuerden que estaba justamente atravesando su revolución industrial y tenía muchas existencias para vender y necesitaba mercado, se queda justamente con un mercado muy importante que es el europeo. Es el mercado que, digamos, por excelencia le compraba los bienes manufacturados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las invasiones inglesas? Bueno, justamente los ingleses lo que comienzan es, primero, recrudecen las hostilidades con España y con todas sus colonias, que incluye América por supuesto, pero también dominan los mares, ¿bien? Y necesitan incluso nuevos mercados para poder dar ingreso a sus mercancías, para vender sus mercancías. ¿Bien? Entonces los ingleses comienzan a movilizarse en el mar y eligen, ¿sí? Digamos, obviamente como uno de los blancos, las colonias americanas, ¿sí? Las colonias americanas españolas. ¿Bien? Eso va a dar lugar justamente que en cierto momento, en 1806 y 1807, invadan militarmente la región del Río de la Plata. ¿Bien? ¿Por qué van a ser importantes, ¿sí? Las invasiones inglesas para nuestra historia? Primero porque, bueno, digamos, la de 1806, es decir, las dos invasiones de 1806 y 1807 fracasan, ¿sí? Primero los ingleses logran entrar, ¿sí? Sobremonte se escapa con el tesoro, esto seguramente lo veamos, o lo trabajen ustedes brevemente con algún texto. Sobremonte era el virrey, se escapa con el tesoro, ¿bien? La plaza queda desguarnecida. Cuando se habla de la plaza se habla de literalmente la plaza, ¿no? Esta cosa bien española, ¿no? De que hay una plaza central, estaba el fuerte, la catedral, etcétera, etcétera, pero se habla de una plaza militar, ¿no? Entonces los ingleses entran en Buenos Aires y se quedan un mes, ¿sí? Un mes bastante más de un mes, no sé si creo que es un mes y medio, ¿bien? Que se quedan, tendría que contar los días exactamente, pero en ese tiempo que están hacen, digamos, jurar fidelidad a la corona española a todos los grandes, a los vecinos más prominentes de Buenos Aires, establecen el libre comercio, justamente era lo que querían ellos, ¿no? Poder comerciar con esos amplios territorios coloniales españoles, y es a lo primero a lo que abocan todos sus esfuerzos, ¿bien? Pero sucede que, bueno, después, digamos, Liniers, que era un militar francés al mando de la corona española, reúne fuerzas y logra reconquistar la ciudad. Eso también ya lo van a ver. En 1807 se produce una nueva asonada militar de los ingleses que buscan justamente volver a tomar la plaza de Buenos Aires, ¿bien? Pero fracasan por esto que se conoce como la defensa, que es cuando la ciudad, digamos que ya se había pertrechado y organizado militarmente de otra manera, logra repeler el avance militar inglés. ¿Cuál es la importancia de las invasiones inglesas en la situación política del Río de la Plata? Bien, en principio, la idea de haberse sacado de encimas a una de las potencias, si no la primer potencia, seguramente la potencia militar, en este caso también estaban los franceses, pero la potencia militar por excelencia y colonialista por excelencia se la lograron sacar de encima a través de su propia organización y de sus propios medios bélicos. Bien, por supuesto que había obviamente tropas que pertenecían a la corona española, pero eso da una sensación de poder, ¿sí? A los criollos. Bien, los criollos son los hijos de españoles, digamos, esa
esa parte de la sociedad justamente rioplatense que no era específicamente la española, es decir, la ibérica, ¿bien? Pero da una sensación de pertenencia y de capacidad y de fuerza política, ¿sí? Muy importante a ese sector de la sociedad, ¿sí? Que lo que va a ir dando forma y va a hacer recrudecer y tomar forma a las diferentes posturas secesionistas que van a ir surgiendo en Buenos Aires. Cuando hablamos de secesión, hablamos de separación, es decir, de esas posturas políticas, eso después lo vamos a ver, que se querían separar justamente de la colonia, es decir, de la metrópoli española, ¿bien? Y no solamente es un reconocimiento político de la fuerza, sino que también se genera un proceso que se conoce en Buenos Aires como la militarización del Río de la Plata, ¿sí? O la militarización de Buenos Aires. Cuando se produce la primera invasión inglesa, a partir de la primera invasión inglesa, se van a ir formando diversos cuerpos militarizados que se conocen como milicias. Las milicias no son parte de los ejércitos regulares. Las milicias son civiles en armas, civiles armados. Es decir, no es que se aumentaba el ejército, que también obviamente surgieron nuevos cuerpos, sino que también se sumaron milicias. Después lo vamos a trabajar, probablemente los haga trabajar en el trabajo un poquito sobre este concepto de las milicias. Y esas milicias, esa militarización y esa existencia de una fuerza real, ¿sí? La fuerza de las armas es una fuerza política real, ¿bien? Después va a tener mucho peso cuando se sucedan los eventos relacionados con la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque esas milicias van a ser de alguna manera la fuerza de choque, ¿sí? Y la fuerza gravitante como para torcer el brazo justamente del poder colonial cuando llegue justamente la revolución. Bien. También es probable que trabajemos brevemente, aunque sea el pensamiento ilustrado, o cómo surge el pensamiento ilustrado en el Río de la Plata, cuáles son los principales portavoces de ese pensamiento, Moreno, por ejemplo, bueno, Belgrano, desde luego, Castelli, ¿sí? Y las diversas miradas políticas y miradas económicas que sustentaban justamente toda esa ideología, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llego. Este es un video cortito, van 12 minutos, menos de 13 minutos, no está mal, ¿sí? Para todo lo que suelo peroratear. Esto viene acompañado de una actividad, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Que sigan muy bien.